Ahora esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 22 del libro de Lucas. El capítulo 23, perdónenme. El capítulo 23 del libro de Lucas. Y empezaremos en el verso 39. Y uno de los malhechores que estaba crucificado lo injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro le increpaba diciendo: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad con justicia padecemos porque recibimos la debida recompensa de nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí está la historia de un hombre que se convirtió en el último momento. En este pasaje de la Escritura que acabo de leer, encontramos una descripción de la cruz de Jesucristo. Ya sabes, casi todos los días me encuentro con personas que me hacen la misma pregunta: ¿hay alguna esperanza para mí? Alcohólicos, drogadictos, prostitutas. Bueno, quiero contarle la historia que leí de la Biblia, de un hombre que merecía la muerte, el juicio y el infierno. Y en ese último momento se arrepintió de sus pecados y fue salvado. Es la única historia de arrepentimiento instantáneo que encuentro en toda la Biblia. Y ahora es algo muy interesante para mí. El único en toda la Biblia, y esto indica que es posible salvarse en el último momento, pero no es probable. Es mejor que vengas a Cristo mientras puedas, porque es posible que nunca tengas muchas oportunidades. Este hombre tuvo una oportunidad y la aprovechó en ese momento. Ahora aquí está la imagen de la cruz de Cristo. No creo que nadie pueda leer la historia de la crucifixión de Jesucristo y no conmoverse un poco en esa historia. Porque la crucifixión fue la forma de ejecución más cruel y más terrible que puedas encontrar. Los romanos practicaban la pena capital y la mayor parte del mundo practicaba la pena capital. Los romanos lo practicaban y crucificaban a la gente. Y la crucifixión era la forma más brutal y terrible y agonizante conocida por el hombre. A veces una víctima colgaba en la cruz durante 5 o 6 días bajo el sol abrasador, muriendo gradualmente en el sufrimiento más terrible y la agonía más terrible. Cuando Jesús era niño pequeño en Nazaret, seguramente los romanos crucificaron a más de 3,000 personas en un día. Y Jesús debe haber visto eso, porque se rebelaron y los romanos los crucificaron. Así la crucifixión era el método romano de ejecución. Era una cosa terrible. No el método judío, el método romano era el que utilizaban. Y fueron los romanos los que pusieron los clavos en las manos de Jesucristo. Y tenemos la imagen que sacan a Jesús del calabozo, de la cárcel. Ya ha sido condenado a muerte. No pudieron encontrar ningún cargo que se mantuviera. Se habían hecho falsos testigos y testificaron contra él. Y ahora encontramos a Jesús siendo arrastrado fuera de la cárcel. Y le quitaron la ropa. Un largo látigo de cuero con perdigones de acero en el extremo que se envuelve alrededor de tu cuerpo una y otra vez hasta que su espalda sangra. Luego, entre risas y burlas, le ponen una corona de espinas en la frente y le sangra la cabeza. Le tiran la barba hasta que le sangra la cara. Su rostro estaba tan estropeado que apenas podían reconocerlo. Y con él sacaron a 2 ladrones, 2 salteadores, 2 hombres que merecían la muerte. Estaban allí y sobre sus espaldas colgaban sus propias cruces y emprenden esa larga marcha hacia un cerro llamado el Calvario. Y en el camino Jesús, cansado, debilitado por la pérdida de sangre y los golpes, cae y tropieza. Finalmente, él se está acostado en el suelo y obligaron a un africano, a un hombre negro, a venir y recoger la cruz.
y llevarla por él. Y nunca olvides que fue un hombre negro el que ayudó a Jesús, el que caminó con la cruz a llevar su propia cruz. Cristo pertenece al hombre negro, tanto como al hombre blanco o al rojo. Él pertenece a todo el mundo. Y él dice al negro y al blanco, al rojo y al amarillo: te amo. Y cada paso que dio en el camino hacia la cruz y cada gota de sangre que cayó, Dios estaba diciendo: te amo, te amo, te amo. Y la Biblia dice que los ángeles miraban y con asombro, mucho asombro, no podían creerlo, que el poderoso Dios del universo, quien con un chasquido de dedos podría destruir todo el planeta, les permitiera hacer eso a su Hijo. Ellos van a la cruz del Calvario y le ponen los clavos en sus manos y la estaca en sus pies y lo cuelgan entre el cielo y la tierra, y allí está colgado. Y los soldados hasta él se burlan, y una multitud se reúne y se están riendo, se burlan. Hasta salvó a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y los dos ladrones que están siendo crucificados con él también se burlan. Ahora, por eso, damas y caballeros, ustedes no pueden ser salvos aparte de la cruz. La mayor crisis en la historia del mundo fue la crisis de la cruz. De hecho, todas las demás crisis no son nada comparadas con la crisis de la eterna Calvario y la cruz que estuvo Cristo en ese lugar. Verás, en un lado está la cruz, estaba Cristo, y en el otro lado estaba el diablo. Y la raza humana eligió tomar el partido por el diablo, que quiso la salvación por sus obras, por su bondad, por su orgullo, por su dinero. Quiso que fuera posible así su salvación. Si alguien ha de ser salvo alguna vez, debe pasar por el camino de la cruz. Dios ha elegido salvarnos, pero a través de la cruz. Por eso la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nos quitó todo el orgullo cuando miramos la cruz. Porque verás, Pablo dijo que la proclamación de la cruz es locura, es ridículo para aquellos que están pereciendo. Es un reproche a su propia sabiduría, es una reprimenda a su intelecto, es un reproche a todo lo que puedes ofrecerle a Dios para agradarle. Tienes que humillarte e inclinarte y arrepentirte de tus pecados y venir por la fe y decir: Señor, en la cruz de Cristo me glorío. Solo me aferro a la cruz. Estos dos ladrones estaban allí y estaban riendo y burlándose, pero uno de ellos se detiene de repente. Una mirada extraña aparece en su rostro y mira a Jesús. Lo ve morir como Señor de señores y Rey de reyes, y ve algo en la forma que está muriendo. El hecho es que él no está respondiendo al hecho de lo que está pasando. Dice: perdónalos porque no saben lo que haces. Piensa un momento cómo esta oración hace Jesús. Y este ladrón escucha todo lo que está pasando sobre él, su vida anterior, y él vuelve a sus pensamientos y reprende al otro ladrón y le dice: no le temes a Dios. Este hombre no ha hecho nada, no merece morir, pero tú y yo lo merecemos. Merecemos ser ejecutados por nuestros crímenes. Y luego creyó en una vida futura, porque verás, se volvió hacia Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero en alguna parte el ladrón se había equivocado de camino. Podría haber tenido una madre piadosa, podría haber tenido un padre que creyera en él, en la justicia, en la integridad, en Dios.
Pero en algún lugar, tal vez cuando tenía 15, 17, 18 años, cuando comenzó a tomar sus propias decisiones, eligió la dirección equivocada y terminó donde terminan todos los que se apartan de Dios. Tu pecado te alcanzará. No puedes seguir pecando y salirte con la tuya. No puedes seguir haciéndolo mal y salirte con la tuya. Vendrá un día, en algún momento, en algún lugar. Si no se pone al día en esta vida, será cuando sea atrapado en el juicio. No escaparás. Ahora había alcanzado a este hombre la justicia. Todos sus pecados se habían acumulado durante todo este tiempo y él mismo admite que merece ser ejecutado. Ahora, en ese momento se arrepiente de su pecado, porque el Espíritu de Dios estaba allí convenciéndolo. Se vuelve hacia Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí. Reconoció su culpa. No trató de contenerlo, no trató de encubrir. Simplemente reconoció que estaba equivocado. Miren su fe. Si hubiera tenido este tipo de fe en la tumba de Lázaro, donde vio a Jesús resucitar a alguien de entre los muertos, o cuando Jesús caminó sobre las aguas, o tal vez en la resurrección se paró frente a la tumba, si hubiera dicho: Señor, cuando vengas en tu reino. Pero al ver a Jesús en la cruz muriendo y cubierto de sangre, su cabello ensangrentado, lo vio, se miró allí en esa condición y tuvo la fe en la cruz y en el centro de su vida, en un reino, y que podía recordarse de él, y tomó uno de los más grandes actos de fe en toda la Biblia. Creyó en ese momento. En ese momento terrible, él creyó en Jesucristo, que se dirigía hacia un reino y quería estar en ese reino, quería ser salvo, quería que sus pecados fueran perdonados. Mira su oración. Fue una sola frase humilde. No pidió mucho. Lo único que dijo fue: recuérdame. Él no dijo: Señor, quiero un lugar grande en el reino, Señor, ¿qué tal si me llevas contigo? Él dijo solamente: recuérdame que estoy aquí, creo en ti, recuérdame, Señor. Y fíjate en lo serio que era. Señor, acuérdate de mí. Mis palabras significan mucho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Conoces a Jesucristo personalmente? ¿Te has arrepentido? ¿Alguna vez has dicho: Señor, acuérdate de mí? Señor, perdóname. Señor, soy tan pecador. ¿Sabes que Clifford dijo que conocía a Howard Hughes y sabía lo suficiente sobre él como para escribir un libro? Y una de las editoriales más grandes de Estados Unidos le pidió en realidad que si lo conocía. Y algunos de ustedes saben acerca de Jesús. Hay muchos de ustedes que conocen la Biblia, de hecho, al derecho, al revés. Hay muchos de ustedes que tienen mucha religión, pero ¿realmente lo conocen? ¿Conoces personalmente a Cristo? Si no lo hace, puede conocerlo esta noche y puede decirle como el ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Qué respuesta le dio? La Biblia dice que había estado en silencio por mucho tiempo. Pero ahora escuchó al ladrón y gritó. Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora el paraíso se usa solo unas pocas veces en la Biblia. Leemos sobre el paraíso, donde estaba Adán y Eva. Leemos sobre el paraíso al final de la Biblia, en Apocalipsis 22. Pero aquí está de nuevo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora piensa en el día que fue para ese ladrón a las 9 de la mañana. Lo estaban ejecutando. Estaba siendo asesinado por robo. Y a las 12 era un hijo de Dios. A las 6 ya estaba en el cielo. ¡Qué día! En un solo día cambió el mundo, cambió su universo, pero ciertamente el día cambió para ese hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Note lo que Jesús dijo. Hoy estarás conmigo. ¡Qué gran palabra! No dice mañana, dice hoy estarás conmigo.
Dios dice hoy, si oyeras hoy mi voz, ahora es el tiempo aceptable, es el momento, este día, este minuto. Podrás hacer tu compromiso y tu decisión hoy y tus pecados serán perdonados, porque verás, en ese momento, mientras Cristo moría, algo más estaba sucediendo, lo más grande que estaba sucediendo en la historia del mundo. Y Jesucristo, siendo identificado con los pecadores y contado con los transgresores y siendo hecho pecado, se convirtió en el hombre más malvado en un sentido que jamás haya vivido, porque verás, Él tomó tus pecados. Él tomó tus pecados, todos los pecados en uno. No dice que Dios simplemente puso sobre Él, dice que se hizo pecado. Y el sufrimiento de Jesucristo no fue físico solamente. Él sufrió físicamente, terrible. Pero la muerte más terrible para Él fue su verdadero sufrimiento espiritual. ¿Puedes imaginar el santo, justo Hijo de Dios que nunca había tenido un mal pensamiento? Que nunca había cometido un pecado, de repente convirtiéndose en el hombre más pecador en sí mismo, volviéndose culpable de asesinato, volviéndose culpable de inmoralidad, volviéndose culpable de todo, volviéndose culpable de todos tus pecados. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Sabe lo que significa convertirse en pecado? Con razón Dios dice que solo es por la cruz. Los ángeles querían venir a rescatarlo. Él dijo, no, me voy a quedar aquí porque los amo. Y Él se quedó allí por el gozo puesto delante de Él. ¿Cómo podría haber gozo? Pues Él miraba hacia adelante por fe y vio lo que tú estabas haciendo en este estadio en Birmingham. Él te venía a venir a sí mismo. Él podría cambiar tu vida y perdonar tus pecados. Ese fue el gozo que puso delante de Él. El gozo que todo su pueblo viniera y se reuniera en un pueblo con un solo nombre y estaría en el paraíso con Él para siempre. Y qué cosa tan gloriosa fue que la primera persona en entrar en el paraíso, me imagino que los ángeles estaban mirando, ¿a quién va a traer? ¿Quién será el primer ser humano que entrará en el paraíso? Y el Señor Jesús miró. Apuesto que será Abraham, decían unos, probablemente será Daniel, decían otros. Me pregunto si será Elías, me pregunto si será Moisés. ¿Sabes quién fue? Fue el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese fue el que entró al paraíso primero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bienvenida le dieron mientras bajaban por las calles de oro! En esa gran ciudad y todo el universo inclinándose ante Cristo. Y Jesús entrando con un ladrón de su mano. La música que sonó, el planeta y las estrellas regocijándose por Cristo Jesús que entró en el paraíso y a su lado estaba el ladrón que merecía el infierno. Bueno, quiero decirles que Jesucristo contestaría la oración de ese ladrón y Jesucristo contestará tu oración en este momento. No tienes que hacer una oración larga. No tienes que ir a casa y reorganizar todo y mejorar y tratar de reorganizar tu negocio, tus estudios, tu vida matrimonial. Vienes tal como eres. Usted no espera y se va a casa y se pone mejor ropa para estar más presentable. Ven tal como eres. Ese ladrón en la cruz estaba colgado, desnudo, sangrando y mereciendo la muerte. Y sabes que es algo interesante porque verás, él no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. Él no tuvo tiempo de correr a bautizarse. No sabemos si fue regocijado. Él estaba así. No fue bautizado. Verás, fue salvado por gracia. Y esa palabra gracia es una palabra maravillosa en la Biblia. Significa favor inmerecido, algo que no merezco. Algo que Dios simplemente te da y me lo da y no lo puedo comprar, no puedo trabajar, por eso Él lo da.
Él te ofrece eso esta noche. Dios le está diciendo a todos ustedes: los amo y los perdonaré. No les costará nada, no tienen que trabajar por ello. Es tuyo, es gratis, pero debes dejar tu orgullo y debes dejar atrás tus pecados. Y lo que impide que la mayoría de las personas vengan a Jesucristo es una sola cosa: el orgullo. El orgullo. Y debes renunciar a tu orgullo. Tienes que venir y decir: Señor, no tengo nada que traer. Puede ser un hombre rico, puede ser un hombre poderoso, puede ser un gran estudiante, puede ser una muchacha hermosa, pero Señor, no se trata de lo que yo pueda hacer. No tengo nada que ofrecer excepto mis pecados, pero vengo tal como soy, oh Cordero de Dios, vengo a ti. Eso es todo lo que se necesita. Una oración sincera: Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Y Él escuchó esa oración de ese ladrón. Y Él escuchará la oración esta noche. La salvación es por gracia. No puedes hacer nada para comprarlo. Es así de rápido y serás transformado en un momento de pecador a santo. Sí. Veas por un camino a través del Nuevo Testamento, y así pasó con la mujer de Samaria. Al mediodía ella era una pecadora hablando con Jesús, llena de inmoralidad, antes que llegara la noche, y ella era una evangelista en unas pocas horas. Cuando se encontró con Cristo, las 3,000 personas en Pentecostés se convirtieron en un momento. El apóstol Pablo, que iba de camino a Damasco, se convirtió en ese día cuando se encontró con Jesucristo en el camino. El carcelero de Filipo se convirtió a Cristo así de rápido. Es en un chasquido, en un momento, fue rápido. Cuando pienso en los presos que iban a escapar, el noble etíope se convirtió a Cristo así de rápido. Es así, en un instante, en un chasquido, el ladrón de la cruz se convirtió, transformó y cambió su vida. Ahora bien, eso no significa que te vuelvas inmediatamente perfecto. Sigues siendo la misma persona, vas a volver a la misma rutina, a la misma dirección, a la misma multitud, pero significa que tu corazón ha cambiado y tu interior ha sido cambiado y estás comenzando una nueva vida en una nueva dirección, y se llama la conversión. Y empiezas por el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que reconoces que has pecado. Dice: Señor, soy un pecador, he quebrantado tu ley. Sé que soy y estoy dispuesto a cambiar toda mi vida y toda la dirección de mi vida. Quiero que entres como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Jesús ofrece la salvación gratis. Se la ofrece a usted esta noche. A usted, para que la reciba. A cada uno de ustedes. Solo soy un mensajero. Soy un mensajero de Dios esta noche para ti, diciéndote: arrepiéntete y Dios te perdonará porque te ama. Puede suceder ahora mismo. En este momento, si pones tu fe y tu confianza en Él. Y como dije hace un momento, es la única historia en la Biblia de una conversión en el lecho de muerte. Es la única historia, no lo pospongas. Solo un hombre en toda la Biblia. Y fue dado, y creo que para que nunca nos desesperemos, pero nunca nos presumamos. Ven a Cristo ahora. Esta es la hora, este es el momento. No viniste a este estadio por accidente, viniste porque es la providencia de Dios y Él te trajo y te permitió venir y Él ha preparado tu corazón. Y esta noche te traigo este mensaje a ti. No te lo pierdas. No lo pospongas. Les voy a pedir a cientos de ustedes que se levanten de su silla. Ya hemos visto a más de 1,000 personas cada noche venir a Cristo aquí en Birmingham. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas a unirte con ellos. Ven y párate a ti, aquí al frente, y di al venir: recibo a Cristo. Quiero el perdón. Quiero una nueva vida. Quiero que me cambies, Señor. Quiero un nuevo propósito, un nuevo significado en mi vida. Y después de que todos hayan venido, les voy a decir unas palabras, hacer una oración con ustedes y les daré algunas predicaciones. ¿Por qué te pido que vengas? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento lo llamó públicamente. Hay algo acerca de dar un paso públicamente y pararse aquí. Eso es lo que pasa. Voy a pedirle que te levantes y vengas ahora mismo rápidamente. Cientos de ustedes pueden estar allá arriba en el coro, puedes estar en el balcón. Te tomará un momento venir ahora mismo y pararte aquí en silencio. Vamos a orar mientras vienes.
Y nunca olvides que fue un hombre negro el que ayudó a Jesús, el que caminó con la cruz a llevar su propia cruz. Cristo pertenece al hombre negro, tanto como al hombre blanco o al rojo. Él pertenece a todo el mundo. Y Él dice al negro y al blanco, al rojo y al amarillo: te amo. Y cada paso que dio en el camino hacia la cruz y cada gota de sangre que cayó, Dios estaba diciendo: te amo, te amo, te amo. Y la Biblia dice que los ángeles miraban y con asombro, mucho asombro, no podían creerlo, que el poderoso Dios del universo, quien con un chasquido de dedos podría destruir todo el planeta, les permitiera hacer eso a su Hijo. Ellos van a la cruz del Calvario y le ponen los clavos en sus manos y la estaca en sus pies y lo cuelgan entre el cielo y la tierra, y allí está colgado. Y los soldados hasta él se burlan, y una multitud se reúne y se están riendo, se burlan. Hasta salvó a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y los dos ladrones que están siendo crucificados con él también se burlan. Ahora, por eso, damas y caballeros, ustedes no pueden ser salvos aparte de la cruz. La mayor crisis en la historia del mundo fue la crisis de la cruz. De hecho, todas las demás crisis no son nada comparadas con la crisis de la eterna Calvario y la cruz que estuvo Cristo en ese lugar. Verás, en un lado está la cruz, estaba Cristo, y en el otro lado estaba el diablo. Y la raza humana eligió tomar el partido por el diablo, que quiso la salvación por sus obras, por su bondad, por su orgullo, por su dinero. Quiso que fuera posible así su salvación. Si alguien ha de ser salvo alguna vez, debe pasar por el camino de la cruz. Dios ha elegido salvarnos, pero a través de la cruz. Por eso la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nos quitó todo el orgullo cuando miramos la cruz. Porque verás, Pablo dijo que la proclamación de la cruz es locura, es ridículo para aquellos que están pereciendo. Es un reproche a su propia sabiduría, es una reprimenda a su intelecto, es un reproche a todo lo que puedes ofrecerle a Dios para agradarle. Tienes que humillarte, inclinarte y arrepentirte de tus pecados y venir por la fe y decir: Señor, en la cruz de Cristo me glorío, solo me aferro a la cruz. Estos dos ladrones estaban allí y estaban riendo y burlándose, pero uno de ellos se detiene de repente. Una mirada extraña aparece en su rostro y mira a Jesús. Lo ve morir como Señor de señores y Rey de reyes, y ve algo en la forma que está muriendo. El hecho es que él no está respondiendo al hecho de lo que está pasando. Dice: perdónalos porque no saben lo que haces. Piensa un momento cómo esta oración hace Jesús. Y este ladrón escucha todo lo que está pasando sobre él, su vida anterior, y él vuelve a sus pensamientos y reprende al otro ladrón y le dice: no le temes a Dios. Este hombre no ha hecho nada, no merece morir, pero tú y yo lo merecemos. Merecemos ser ejecutados por nuestros crímenes. Y luego creyó en una vida futura, porque verás, se volvió hacia Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero en alguna parte el ladrón se había equivocado de camino. Podría haber tenido una madre piadosa, podría haber tenido un padre que creyera en él, en la justicia, en la integridad, en Dios. Pero en algún lugar, tal vez cuando tenía 15, 17, 18 años, cuando comenzó a tomar sus propias decisiones, eligió la dirección equivocada y terminó donde terminan todos los que se apartan de Dios. Tu pecado te alcanzará. No puedes seguir pecando y salirte con la tuya. No puedes seguir haciéndolo mal y salirte con la tuya. Vendrá un día, en algún momento, en algún lugar. Si no se pone al día en esta vida, será cuando sea atrapado en el juicio. No escaparás. Ahora había alcanzado a este hombre la justicia. Todos sus pecados se habían acumulado durante todo este tiempo y él mismo admite que merece ser ejecutado. Ahora, en ese momento se arrepiente de su pecado, porque el Espíritu de Dios estaba allí convenciéndolo. Se vuelve hacia Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí. Reconoció su culpa. No trató de contenerlo, no trató de encubrir. Simplemente reconoció que estaba equivocado. Miren su fe. Si hubiera tenido este tipo de fe en la tumba de Lázaro, donde vio a Jesús resucitar a alguien de entre los muertos, o cuando Jesús caminó sobre las aguas, o tal vez en la resurrección se paró frente a la tumba, si hubiera dicho: Señor, cuando vengas en tu reino. Pero al ver a Jesús en la cruz muriendo y cubierto de sangre, su cabello ensangrentado, lo vio, se miró allí en esa condición y tuvo la fe en la cruz y en el centro de su vida, en un reino, y que podía recordarse de él, y tomó uno de los más grandes actos de fe en toda la Biblia. Creyó en ese momento. En ese momento terrible, él creyó en Jesucristo, que se dirigía hacia un reino y quería estar en ese reino, quería ser salvo, quería que sus pecados fueran perdonados. Mira su oración. Fue una sola frase humilde. No pidió mucho. Lo único que dijo fue: recuérdame. Él no dijo: Señor, quiero un lugar grande en el reino, Señor, ¿qué tal si me llevas contigo? Él dijo solamente: recuérdame que estoy aquí, creo en ti, recuérdame, Señor. Y fíjate en lo serio que era. Señor, acuérdate de mí. Mis palabras significan mucho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Conoces a Jesucristo personalmente? ¿Te has arrepentido? ¿Alguna vez has dicho: Señor, acuérdate de mí? Señor, perdóname. Señor, soy tan pecador. ¿Sabes que Clifford dijo que conocía a Howard Hughes y sabía lo suficiente sobre él como para escribir un libro? Y una de las editoriales más grandes de Estados Unidos le pidió en realidad que si lo conocía. Y algunos de ustedes saben acerca de Jesús. Hay muchos de ustedes que conocen la Biblia de hecho, al derecho, al revés. Hay muchos de ustedes que tienen mucha religión, pero realmente lo conocen. ¿Conoces personalmente a Cristo? Si no lo hace, puede conocerlo esta noche y puede decirle como el ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Qué respuesta le dio? La Biblia dice que había estado en silencio por mucho tiempo. Pero ahora escuchó al ladrón y gritó. Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora el paraíso se usa solo unas pocas veces en la Biblia. Leemos sobre el paraíso, donde estaba Adán y Eva. Leemos sobre el paraíso al final de la Biblia, en Apocalipsis 22. Pero aquí está de nuevo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora piensa en el día que fue para ese ladrón a las 9 de la mañana. Lo estaban ejecutando. Estaba siendo asesinado por robo. Y a las 12 era un hijo de Dios. A las 6 ya estaba en el cielo. ¡Qué día! En un solo día cambió el mundo, cambió su universo, pero ciertamente el día cambió para ese hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Note lo que Jesús dijo:
Hoy estarás conmigo. Qué gran palabra. No dice mañana, dice hoy estarás conmigo. Dios dice hoy, si oyeras hoy mi voz, ahora es el tiempo aceptable, es el momento, este día, este minuto. Podrás hacer tu compromiso y tu decisión hoy, y tus pecados serán perdonados, porque verás, en ese momento, mientras Cristo moría, algo más estaba sucediendo, lo más grande que estaba sucediendo en la historia del mundo. Y Jesucristo, siendo identificado con los pecadores y contado con los transgresores y siendo hecho pecado, se convirtió en el hombre más malvado en un sentido que jamás haya vivido, porque verás, Él tomó tus pecados. Él tomó tus pecados, todos los pecados en uno. No dice que Dios simplemente puso sobre Él, dice que se hizo pecado. Y el sufrimiento de Jesucristo no fue físico solamente. Él sufrió físicamente, terrible. Pero la muerte más terrible para Él fue su verdadero sufrimiento espiritual. ¿Puedes imaginar el santo, justo Hijo de Dios que nunca había tenido un mal pensamiento? Que nunca había cometido un pecado, de repente convirtiéndose en el hombre más pecador en sí mismo, volviéndose culpable de asesinato, volviéndose culpable de inmoralidad, volviéndose culpable de todo, volviéndose culpable de todos tus pecados. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Sabe lo que significa convertirse en pecado? Con razón Dios dice que solo es por la cruz. Los ángeles querían venir a rescatarlo. Él dijo, no, me voy a quedar aquí porque los amo. Y Él se quedó allí por el gozo puesto delante de Él. ¿Cómo podría haber gozo? Pues Él miraba hacia adelante por fe y vio lo que tú estabas haciendo en este estadio en Birmingham. Él te venía a venir a sí mismo. Él podría cambiar tu vida y perdonar tus pecados. Ese fue el gozo que puso delante de Él. El gozo que todo su pueblo viniera y se reuniera en un pueblo con un solo nombre y estaría en el paraíso con Él para siempre. Y qué cosa tan gloriosa fue que la primera persona en entrar en el paraíso, me imagino que los ángeles estaban mirando, ¿a quién va a traer? ¿Quién será el primer ser humano que entrará en el paraíso? Y el Señor Jesús miró. Apuesto que será Abraham, decían unos, probablemente será Daniel, decían otros. Me pregunto si será Elías, me pregunto si será Moisés. ¿Sabes quién fue? Fue el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, y ese fue el que entró al paraíso primero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores.